Bueno, buenos días. Este es el cuarto video que hago leyendo Realismo Capitalista de Mark Fisher. Los últimos días no subí video porque no tenía ganas. Y bueno, ahora voy a leer el capítulo 7 y capaz que el 8, el 9. Voy a ver bien qué me pinta en el momento. Y bueno, voy a arrancar con la lectura del capítulo 7 que se llama Si pudieras ver la juxtaposición de dos realidades distintas, el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria. Arranco. Ser realista alguna vez significó estar a tono con la realidad experimentada como algo sólido e inmóvil. El realismo capitalista, sin embargo, implica que nos subordinemos a una realidad infinitamente plástica, capaz de reconfigurarse en cualquier momento. Estamos frente a lo que Jameson, en el ensayo Las antinomias de la posmodernidad, llamó un presente puramente fungible, en el que el espacio y las psiques pueden reprocesarse y rehacerse a discreción. La realidad de la que estamos hablando es parecida a la multiplicidad de un menú de opciones disponible para un archivo digital en el que ninguna decisión es conclusiva. Siempre son posibles las revisiones y en cualquier momento se puede volver a un momento anterior de la historia del archivo. El gerente medio al que hice referencia en el capítulo anterior hacía una especie de arte de esta adaptación a una realidad fungible. El gerente es el gerente justamente, no sé si se acuerdan del capítulo anterior, pero de la escuela, de la especie de UTU esa, de enseñanza, Further Education, FE. Asevera con toda la confianza un relato lleno de optimismo sobre el instituto y su futuro, sobre qué resultados podrían tener las inspecciones, sobre lo que estaban pensando los de arriba, etc. Y al día siguiente, literalmente con total desparpajo, nos lanzaba una afirmación por completo contraria. No se trataba de ninguna manera de repudiar sus dichos previos, más bien parecía no acordarse de haber propuesto otra versión de las cosas en el pasado inmediato. Supongo que eso es precisamente una buena gerencia. También es quizás la única forma de mantenerse en buena salud en medio de la inestabilidad del capitalismo. Digamos que este gerente era entonces un modelo radiante de salud mental. De todo su ser desprendía la bonomía fraterna de quien repite buenos días, señoritas, buenos días tengo usted, al cruzarse con alguna profesora. Solo es posible mantener tanta alegría con una ausencia casi total de reflexividad crítica, y con una capacidad interminable como la que tenía este hombre para aceptar de modo cínico cualquier directiva de la autoridad burocrática. El cinismo de la aceptación es lo esencial, de ella depende la perseveración de la imagen del izquierdista de la década del 60, el viejo izquierdista que no cree realmente en el proceso de auditorías, que al mismo tiempo hacía cumplir con pulcritud. Este desplazamiento obedece a la distinción entre la actitud subjetiva interna y el comportamiento exterior a la que ya me he referido. En su actitud subjetiva interna, el gerente es hostil, incluso contestatario en su perspectiva sobre los procedimientos burocráticos que supervisa, pero en su conducta exterior es perfectamente complaciente. En simultáneo, entre los trabajadores, es el desapego subjetivo de las tareas de auditoría lo que les permite seguir haciendo un trabajo insensato y desmoralizante. La capacidad del gerente para pasar sin fisuras de un plano a otro de la realidad me recordaba el libro La Rueda Celeste de Ursula Le Guin. La novela trata acerca de George Orr, un hombre cuyos sueños literalmente se vuelven realidad. Al estilo del mejor cuento de hadas, a medida que se cumplen sus deseos, el relato se vuelve traumático y catastrófico. Por ejemplo, cuando el Dr. Aber, el terapeuta de Orr, lo induce a soñar con una solución para el problema de la sobrepoblación, el protagonista se despierta en un mundo en el que millones de personas acaban de morir por una plaga. En su lectura de la novela, Jameson describe esta plaga como un evento hasta ese momento inexistente que rápidamente encuentra lugar en nuestra memoria cronológica del pasado reciente. Gran parte de la eficacia de la novela radica en cómo se plasman estas fabulaciones retrospectivas cuya mecánica nos resulta a la vez tan familiar, porque la ejercitamos cada noche al dormirnos, y tan extraña. ¿Cómo podríamos creer en relatos sucesivos o coextensivos que se contradicen de modo tan obvio? Sin embargo, por Kant, por Nietzsche y por el psicoanálisis, sabemos que estar despiertos es una experiencia que depende de múltiples relatos, tantos como los que caben en el sueño. Si lo real es insoportable, cualquier realidad que seamos capaces de construir no será más que un tejido de inconsistencias. Lo que diferencia a Kant, Nietzsche y Freud del cansador cliché de que la vida es un sueño es el sentido de que dichas fabulaciones son consensuadas. La idea de que el mundo en que vivimos es una
ilusión solipsista que se proyecta desde el interior de nuestra mente nos resulta consoladora más que perturbadora. Es una idea conforme a nuestras fantasías infantiles de omnipotencia. Pero en cambio, el pensamiento de que nuestra llamada interioridad debe su existencia al consenso ficcionalizado siempre tiene una cierta carga siniestra. Y este nivel siniestro extra es lo que registra Le Guin en La Rueda Celeste, cuando los sueños que tuercen la realidad de Orr son vistos por otros, el terapeuta Aber que intenta manipular y controlar la capacidad de Orr, y la abogada Heather LeLage. ¿Cómo es entonces vivir a través del sueño de otro que se vuelve real? Aber no podía decir palabra. Lo sentía, el giro, el cambio, lo que venía. La mujer también lo sentía, y parecía atemorizada. Apretando una medalla contra su cuello, como si fuera un talismán, miraba todo con horror y vértigo a través de la ventana. ¿Qué iba a pensar la mujer? ¿Entendería? ¿Se volvería loca? ¿Qué iba a hacer? ¿Se quedaría con dos líneas de recuerdos separadas, como le ocurrió a él, una real y una nueva, una vieja y una real? Esto es el libro de Ursula K. Le Guin, La Rueda Celeste. ¿Se vuelve loca la mujer? En absoluto. Después de un momento de fuga psíquica y asombro, Heather LeLage acepta el nuevo mundo como el real y oculta el punto de sutura entre ambos. La estrategia de aceptar lo inconmensurable y lo insensato sin hacer cuestionamientos fue siempre la técnica ejemplar de la sanidad, y es una estrategia con un rol específico dentro del capitalismo tardío, en el que todo lo que alguna vez fue puede retocarse rápidamente, en el que la construcción y destrucción de ficciones sociales funciona a la velocidad de la producción y distribución de mercancías. En estas condiciones de precariedad ontológica, el olvido se convierte en una estrategia de adaptación. Tomemos el ejemplo de Gordon Brown, quien encontró el modo más convincente de reinventar su identidad política, involucrando el intento de lograr una especie de olvido colectivo inducido. En un artículo publicado en International Socialism, John Mussinger recuerda cómo Brown dijo frente a la Confederación de la Industria Británica que los negocios son mi sangre. Su madre había sido supuestamente directora de una compañía, creció en una familia en la que los negocios estaban en la atmósfera, decía Brown. Brown era uno de ellos, decía, siempre lo había sido, el único problema es que no estaba diciendo la verdad. Su madre debió admitir tiempo después que no se consideraba una mujer de negocios. Apenas había realizado algunas tareas administrativas ligeras para una empresa familiar pequeña que abandonó al casarse 3 años antes de que apareciera el pequeño Gordon. Ya teníamos políticos laboristas que se habían inventado un pasado obrero. Brown fue el primero en inventarse un pasado capitalista. John Mussinger, Broad Journey from Reformism to Neoliberalism, International Socialism, número 115, 2007. No creo que nadie vaya a leer eso. Mussinger establece un contraste entre Brown y su rival y predecesor Tony Blair, cuyo caso es muy distinto. Blair era un espectáculo extraño de mesianismo posmoderno. Jamás tuvo creencias firmes de las que debería arrepentirse luego. Brown, por el contrario, con su movimiento del socialismo presbiteriano al pináculo del laborismo, debió encarar un proceso doloroso de autorrepudio y desmentida. Para Blair, abrazar el neoliberalismo fue fácil, porque no tenía creencias anteriores contra las que luchar, según Mussinger. Para Brown, en cambio, abrazar el credo lo llamó un deliberado cambio de ideas. El esfuerzo le provocó daño, es de creer. Blair era el último hombre de Nietzsche. Por naturaleza y por inclinación, Brown tuvo que convertirse en el último hombre. El enano en el final de la historia, por la pura fuerza de la voluntad. Blair era aburrido e indiferente, el hombre de afuera que el partido necesitaba para volver al poder, el vencedor de humo con la cara histérica de un guasón. La reinvención imposible de Brown, por el contrario, es lo que el partido debió afrontar. Su compungida risa falsa fue el correlato objetivo de un laborismo que capituló por completo frente a los imperativos del realismo capitalista. Enviscerado y sin vísceras, desalmado y lleno de simulacros, simulacros que alguna vez fueron relucientes y que ahora tienen el aspecto de una computadora cuando se cumplen 10 años de su fecha de lanzamiento. En nuestras condiciones, es posible hacer un upgrade de la identidad y la realidad tanto como del software que usamos. Por eso, no es sorprendente que los desórdenes de la memoria ocupen el foco de la angustia cultural en la actualidad. Como puede verse en la saga de Bourne, Memento o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, en los films de Bourne, la búsqueda desesperada del protagonista por recobrar su identidad va de la mano de un escape permanente de cualquier sentido fijo que pueda asumir el yo. Trata de entenderme, dice Brown en la novela original de Robert Ludlum. Tengo que saber ciertas cosas, lo suficiente como para tomar una decisión, pero quizás no tengo por qué saberlo todo.
Una parte de mí tiene que poder escaparse, desaparecer si llega a ser necesario. Tengo que poder convencerme a mí mismo. Lo que estaba antes ya no está más, y quizás nunca estuvo, porque igualmente no lo recuerdo. Lo que uno no recuerda ya no existe. El nomadismo transnacional de Byrne aparece en un estilo cortado y ultrarrápido, una especie de antimemoria que vuelca al espectador al vertiginoso presente continuo que, según Jameson, caracteriza a la posmodernidad. La trama compleja de las novelas de Ludlum se transforma en una serie de evanescentes eventos cifra cuyos protagonistas son muñequitos de juguete que apenas sí logran formar una narrativa coherente. Despojado de historia personal, Byrne carece de memoria narrativa, pero conserva lo que podría llamarse la memoria formal, una memoria de técnicas, prácticas y acciones literalmente encarnada en un conjunto de tics y reflejos físicos. Esta memoria dañada se puede parangonar con el modo de la nostalgia posmoderna que describió Jameson, un tipo de nostalgia en la que la referencia al presente o incluso al futuro, el nivel del contenido, oscurece la posibilidad de confiar en modelos establecidos o anticuados al nivel de la forma. Por un lado, nuestra cultura privilegia lo presente y lo inmediato. La anulación del largo plazo se extiende tanto hacia atrás como hacia adelante en el tiempo. Por ejemplo, un tema monopoliza la atención de los noticieros durante una semana, luego se olvida. Por otro lado, nuestra cultura es excesivamente nostálgica, proclive a la retrospectiva, incapaz de generar novedades auténticas. Este rasgo del análisis de Jameson, la identificación de la antinomia temporal, puede ser su contribución más importante a la comprensión de nuestra cultura postmoderna postfordista. La paradoja que debemos presentar, afirma en su ensayo Las antinomias de la posmodernidad, es la equivalencia entre una velocidad de cambio sin precedentes en todos los niveles de la vida social y una estandarización de todo, sentimientos y bienes de consumo, lenguaje y espacio construido, que parecería incompatible con esta mutabilidad. De lo que hemos dado cuenta entonces es de que ninguna sociedad ha estado nunca tan estandarizada como esta, y de que la corriente de temporalidad humana, social e histórica no ha fluido nunca en un modelo tan homogéneo. Lo que empezamos a sentir ahora, y lo que empieza a emerger como una constitución más profunda y fundamental de la posmodernidad misma, al menos en su dimensión temporal, es que, de ahora en adelante, cuando todo se somete al perpetuo cambio de la moda y a la imagen en los media, nada puede cambiar ya nunca más. Frederick Jameson, Las semillas del tiempo. Este es apenas otro ejemplo de la lucha entre las fuerzas de desterritorialización y territorialización que, según Deleuze y Guattari, es constitutiva del capitalismo. No sería sorprendente que la inestabilidad política y económica resultara en un deseo de volver a las formas culturales familiares, así como vuelven los reflejos de Brown. El desorden de la memoria, inherente a esta situación, es también la enfermedad que sobrelleva a Leonard en Memento. En teoría, una forma de amnesia puramente anterógrada. En este caso, los recuerdos previos al estallido de la enfermedad quedan intactos, pero los pacientes no pueden formar nuevos recuerdos en su memoria de largo plazo. Por eso, lo nuevo les resulta hostil, escapadizo, imposible, y el paciente trata de refugiarse en la seguridad de lo viejo y lo conocido. La imposibilidad de formar nuevos recuerdos, una definición concisa del impasse postmoderno. Si los desórdenes de la memoria ofrecen una analogía para los glitches del realismo capitalista, el modelo para su funcionamiento sin fisuras sería el trabajo onírico. Al soñar olvidamos, pero también olvidamos que olvidamos. Las discontinuidades y lagunas quedan borradas como con Photoshop. No nos perturban ni atormentan. El trabajo onírico produce una coherencia fantasiosa que cubre las anomalías y las contradicciones. A eso se refería Wendy Brown al afirmar que el mejor modelo para entender las formas contemporáneas del poder es justamente el del trabajo onírico. En su ensayo American Nightmare, Neoconservatism, Neoliberalism and De-Democratization, Brown desarmó la alianza tácita entre el neoconservadurismo y el neoliberalismo que formó la versión oficial del realismo capitalista hasta 2008. Brown mostró que el neoliberalismo y el neoconservadurismo tienen premisas que no solo son mutuamente incoherentes, sino directamente contradictorias. Brown pregunta, ¿cómo puede una racionalidad que es explícitamente amoral, tanto en nivel de los fines como el de los medios, la racionalidad neoliberal, intersectarse con otra realidad que es explícitamente moral y regulatoria, la del neoconservadurismo? ¿Cómo puede un proyecto que vacía el mundo de sentido, que abarata la vida y la desarraiga,
Un proyecto que explota abiertamente el deseo intersectarse con otro proyecto centrado en los sentidos fijos y forzados, en la conservación de ciertas formas de la vida, en la represión y la regulación del deseo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un modelo de gobierno basado en la empresa y en la trama social del interés privado formar maridaje con un modelo de gobierno basado en la autoridad de la Iglesia, en la trama social del sacrificio personal y la fidelidad entre padres e hijos, justamente la trama social que el capitalismo, una vez desencadenado, resulta capaz de destruir mejor que cualquier otra cosa? Wendy Brown, Regulated Aversion, Princeton University Press, 2008. La incoherencia en el plano de lo que Brown llama racionalidad política no impide la simbiosis en el plano de la subjetividad política, y aunque procedan de presupuestos y guías de acción incompatibles, el neoliberalismo y el neoconservadurismo, según la argumentación de la autora, pudieron actuar juntos para minar la esfera pública y la democracia, al producir a un ciudadano que busca soluciones para sus problemas en las mercancías y no en los procesos políticos. Dice Brown, el sujeto que elige mercancías y el sujeto gobernado no son opuestos ni mucho menos. Tanto los intelectuales de la escuela de Frankfurt como Platón, antes que ellos, habían teorizado sobre la compatibilidad abierta entre la elección individual y la dominación política. Estos filósofos presentaron las descripciones de los sujetos democráticos dispuestos a soportar la tiranía política y el autoritarismo precisamente porque están insertos en un dominio que les provee distintas opciones en el plano de la satisfacción de necesidades y que erróneamente identifican con la libertad. Si extrapolamos sutilmente los argumentos de Brown, podemos hipotetizar que lo que mantuvo unida la bizarra síntesis de neoconservadurismo y neoliberalismo no fue otra cosa que el espantapájaros con el que planeaban ambos, su común objeto de abominación, por decirlo así, el llamado nanny state. Acá hay un superíndice que dice, el término nanny state fue acuñado en el Reino Unido durante los años 60 para referirse críticamente al tipo de Estado que regula la vida de los habitantes en temas vinculados con el bienestar y la salud, alimentación, alcoholismo, tabaquismo, etc. El vocablo nanny, niñera, alude a cierta incapacidad infantil de los ciudadanos, quienes no podrían velar por su seguridad de modo autónomo. Es como un estado de bienestar, pero ¿no? Y del llamado nanny state y sus servicios adjuntos. Pero el neoliberalismo, aunque presume de una retórica anti-Estado, en la práctica no se opone al Estado de por sí, como lo demuestran los salvatajes bancarios de 2008, sino a un empleo particular de los fondos públicos. Al mismo tiempo, el Estado fuerte del neoconservadurismo debe limitarse a las funciones militares y policiales, y definirse contra el estado de bienestar que, con sus subsidios y beneficios, supuestamente socava el sentido de responsabilidad en el individuo. Bueno, termina el capítulo 7 y ahora voy a leer el capítulo 8, ya que el video quedaría un poco cortito. No existe algo así como una operadora central. Aunque ya fue ampliamente diezmado por el tándem neoliberalismo y neoconservadurismo, el nanny state sigue siendo el concepto capaz de asustar al realismo capitalista. El fantasma del Estado grande sigue desempeñando un rol libidinal esencial. Allí está para que se lo culpe de su fracaso, para actuar como un poder centralizado de la misma manera en que Thomas Hardy se enfurecía contra Dios por no existir. Repetidamente, dice James Meek en un artículo para London Review of Books sobre la privatización de agua en el Reino Unido, tanto los gobiernos conservadores como los laboristas han comprobado que, cuando delegan servicios públicos en empresas privadas y dichas compañías fracasan, los votantes tienden a culpar al gobierno por haber delegado los servicios y no las empresas mismas. Meek transitó Tewkesbury en 2007, un año después de que la ciudad sufriera una grave inundación. Era evidente que las causas de la inundación debían hallarse en los errores de las empresas de agua y de las constructoras, pero lo que encontró Meek fue que esa no era la percepción común de los habitantes en Tewkesbury. Escribió, hay más hostilidad hacia el gobierno, el consejo y la agencia de medio ambiente por no haber parado a las constructoras que hacia las constructoras mismas y sus clientes. Si las compañías de seguros suben las pólizas por el riesgo de inundación, se culpa al gobierno por no hacer las inversiones y no a las compañías por subir las pólizas, ni a quienes quieren vivir en un valle inundable, pero no quieren pagar más de la póliza. Este síndrome se repitió a mayor escala en un desastre de otra naturaleza, la crisis financiera de 2008. El foco de los medios de comunicación
se clavó en los excesos de algunos banqueros individuales y en el manejo de las crisis por parte del gobierno, pero no en sus causas sistémicas. De ninguna manera quiero exculpar al laborismo de su responsabilidad en el desastre. Señalar que, al poner toda la atención en el gobierno o en los individuos inmorales, se comete tácitamente un desvío. Utilizar de chivo expiatorio a un gobierno impotente que corre detrás de sus amigos banqueros limpiando los desastres que hacen, solo puede hacerse con mala fe y debido a una hostilidad vigente contra el nanny state. Pero también implica desconocer el lugar más bien marginal de los gobiernos locales en el capitalismo global. Y este es posiblemente un signo de que, en el plano del inconsciente político, resulta imposible aceptar que no hay nadie a cargo de la situación total, que lo que más parecido a un poder gobernante con lo que contamos hoy en día es una miríada de intereses nebulosos que ejercen la irresponsabilidad empresaria. Un caso de desmentida fetichista, tal vez. Un caso de desmentido fetichista también, tal vez. Sabemos que no es el gobierno el que maneja las cuerdas, pero esta desmentida ocurre en parte porque el carácter descentrado del capitalismo global es impensable en sí mismo. Aunque los individuos son interpelados en tanto consumidores, y hasta la administración de los bienes públicos, esto es, el gobierno, se les presenta como una especie... Ah, me perdí. Se les presenta como una especie de mercancía o servicio, al decir de Wendy Brown y otros, no pueden evitar representarse a sí mismos como si siguieran siendo ciudadanos de pleno derecho. Un encuentro cercano con el call center de una empresa es lo más parecido a una experiencia directa y personal del carácter descentrado del capitalismo. Como consumidores del capitalismo tardío, cada vez más existimos en dos planos de realidad distintos. Uno en el que los servicios funcionan con normalidad y otro subterráneo, un laberinto kafkiano de call centers, un mundo sin memoria en el que las causas y los efectos se conectan de formas misteriosas e incomprensibles, en el que es verdaderamente un milagro que algo ocurra, y en el que uno pierde las esperanzas de poder volver a pasar al otro lado, el lado en el que las cosas funcionan con normalidad. ¿Qué mejor ejemplo del fracaso del neoliberalismo desde su propio punto de vista, es decir, desde el punto de vista de las relaciones públicas, que el call center? Y sin embargo, la universalidad de las malas experiencias con los call centers no hace temblar el presupuesto de que el capitalismo es intrínsecamente eficiente, como si el problema no fuera al final más que una consecuencia sistémica de la lógica del capital que, en su fijación con la extracción de beneficios, no permite concretar una venta por teléfono. La experiencia del call center resuma la fenomenología política del capitalismo tardío, el aburrimiento y la frustración a través de la cadena de representantes y la repetición de los mismos detalles grises de parte de diferentes operatorios con pobre entrenamiento y poca información. La rabia que se va formando y que resulta en impotencia porque no tiene objeto legítimo, porque el cliente en realidad se da cuenta de lo obvio, que nadie sabe qué hay que hacer y nadie haría nada incluso si pudiera hacerlo. La rabia no es más que una válvula de escape, agresión en el vacío dirigida contra una víctima anónima igual que uno, pero con la que no existe ninguna posibilidad de establecer empatía. Desprovisto de objeto, el enojo tampoco tiene efectos. Esta experiencia de un sistema que no responde, un sistema impersonal, sin centro, abstracto y fragmentario, es la experiencia más cercana que podemos tener de una confrontación con la estupidez artificial del capital en sí mismo. La angustia del call center es un ejemplo más de que se malentiende a Kafka si se lo toma meramente como el novelista del totalitarismo tradicional. La burocracia del estalinismo de mercado es mucho más kafkiana que la antigua burocracia tendida alrededor de una autoridad central. Habría que releer, por ejemplo, la farsa triste del encuentro de K con el sistema telefónico del castillo, una siniestra anticipación de la experiencia del call center. No existe algo así como una operadora central que comunique con el castillo y le haga llegar nuestras llamadas. Cuando alguien trata de comunicarse con el castillo desde aquí, suenan los teléfonos en todos los departamentos, o mejor dicho, sonarían si la mayoría de los departamentos no dejaran los teléfonos descolgados, como sé bien que hacen. Algún empleado cansado, alguna que otra vez puede colgar un teléfono, tal vez sintiendo que necesita distracción, especialmente de noche o durante las tardes. Entonces alguien responde del otro lado, pero se trata evidentemente de una respuesta en broma, a efectos prácticos. Y es así por muy buenas razones. Porque ¿quién podría tomar la responsabilidad de interrumpir, en el medio de la noche, el trabajo extremadamente importante que nos consume todo el tiempo
con un mensaje relacionado con sus propios problemas privados. No puedo comprender que alguien de afuera pueda ni siquiera imaginarse que cuando trata de llamar a Sordini, por ejemplo, sea Sordini mismo quien recibe la llamada. Kafka, El Castillo. La respuesta de K es un adelanto de la frustración del individuo perdido en el laberinto del call center. Y aunque la mayoría de las conversaciones con los operarios resulten insensatas casi hasta el dadaísmo, los operarios mismos no merecen que se los trate como seres insignificantes. No sabía que era así, dijo K. No podría estar al tanto de todas estas particularidades, pero de todas maneras no tuve mucha esperanza con las llamadas telefónicas, y siempre tuve conciencia de que las únicas cosas importantes son las que ocurren en el castillo. No, replicó el superintendente marcando la palabra con dureza. Estas respuestas que llegan del castillo ciertamente tienen un sentido. ¿Cómo no iban a tenerlo? ¿Cómo un mensaje de parte de un funcionario del castillo podría ser insignificante? El genio supremo de Kafka fue pionero en la exploración de la teología negativa típica del capital. El centro falta, pero nunca podemos dejar de buscarlo o presuponerlo. No es que no haya nada en el centro, es que lo que hay allí es algo incapaz de ejercer responsabilidad. Un artículo de Campbell Jones, titulado El sujeto supuesto del reciclaje, aborda el mismo problema desde otro ángulo, al plantear la cuestión de quién es el sujeto en teoría que debe reciclar. Jones desnaturaliza un imperativo tan aceptado hoy en día que resistirlo parece algo insensato, además de antiético. Todos supuestamente debemos reciclar. Nadie debería resistir este mandamiento, más allá de los distintos colores políticos. La demanda de reciclar, en efecto, constituye un imperativo pre- o posideológico. En otras palabras, el imperativo ocupa el lugar en el que la ideología justamente funciona. Pero el sujeto del reciclaje, argumenta Jones, supuestamente no recicla. Según presupone la estructura, al hacer que el reciclaje sea responsabilidad de todos, la estructura contrae su propia responsabilidad, la deriva en los consumidores, la invisibiliza. El mandato de la responsabilidad ética individual nunca fue más fuerte que hoy en día. En su libro Marcos de Guerra, Judith Butler utiliza el término responsabilización para referirse a este fenómeno. Por eso es necesario, más que nunca antes, cargar las tintas nuevamente en la estructura. En lugar de afirmar que todos, es decir, cada uno somos responsables del cambio climático, podríamos decir que nadie en verdad lo es, y que ese es el problema. La causa de la catástrofe ecológica está en una estructura impersonal que, aunque es capaz de producir todo tipo de efectos, no es capaz de quedar sujeta a responsabilidad. El sujeto, que se requiere a tal fin, un sujeto colectivo, no existe, pero la crisis, una crisis global, como todas las que enfrentamos en la actualidad, necesita que lo construyamos. Sin embargo, la proclamada inmediatez ética que estuvo en boga en la cultura política británica, al menos desde 1985, cuando el sentimentalismo de consenso de la IBED reemplazó el antagonismo de las luchas mineras, boicotea en modo permanente la emergencia de un sujeto tal. El análisis, el análisis que Armin Wevergunen hizo del film The Parallax View de Alan Pakula, 1974, aborda puntos similares. Según ¿cómo se pronuncia esto? Weverungen. La película provee una especie de diagrama del modo en que un cierto modelo ético de negocios termina mal. Y el problema principal es que el modelo ético basado en la responsabilidad individual, compartido por la mayor parte de las tendencias intelectuales al interior de la filosofía moral, cuenta con poca prédica sobre la conducta del capital o las corporaciones. The Parallax View es en un cierto sentido un film sobre una metaconspiración. El tema de la política no es una conspiración concreta, sino la imposibilidad de descubrir cualquier conspiración, o peor aún, la manera en la que algunas investigaciones pueden darle aire a las conspiraciones que supuestamente intentan descubrir. No se trata solo de que el personaje de Warren Beatty caiga en una trampa y muera asesinado por el crimen que estaba investigando, que su persona y su trabajo caigan bajo un solo disparo de un asesino pagado por la empresa. Se trata de que, como observa Jameson en su comentario del film La estética geopolítica, en su misma tenacidad, su individualismo cuasi sociopático lo vuelven una presa fácil. El clímax terrorífico de The Parallax View, cuando la silueta del anónimo asesino de Betty aparece
contra el espacio blanco de la migraña, desde mi punto de vista, rima con la puerta abierta al final de un film muy distinto, The Truman Show, de Peter Weir. La puerta en el horizonte, abierta sobre un espacio negro, en este caso, connota una ruptura en un universo marcado por el determinismo más estricto, la apertura de una nada de la que depende la libertad existencial. En cambio, la puerta abierta al final de The Parallax View se abre sobre un mundo organizado y controlado conspiracionalmente, tan lejos como el ojo puede ver. Jameson. La figura anónima con un rifle en la puerta es lo más cerca que estamos de ver la conspiración en sí misma. En The Parallax View, la conspiración nunca da cuenta de sí, nunca se focaliza en un único individuo maligno. Si bien presumimos que se trata de intereses corporativos, los intereses tanto como los motivos de la conspiración nunca aparecen articulados, ni siquiera tal vez para o por aquellos realmente implicados. ¿Quién sabe, en realidad, lo que quiere la corporación Parallax? Está situada justamente en un paralaje entre política y economía. ¿Es una fachada comercial para un hervidero de intereses políticos o es más bien al revés? El gobierno entero no es más que una fachada de la corporación. No se sabe en verdad si la corporación existe. Es más, no se sabe si su objeto es dar la impresión de que no existe o de que existe. Y es verdad, hay conspiraciones en el capitalismo, pero el problema es que solo son posibles por las estructuras subyacentes que los permiten funcionar. ¿Alguien cree, por ejemplo, que mejorarían las cosas si reemplazáramos a todos los cuadros gerenciales de las empresas de los bancos con un nuevo conglomerado de mejores personas? Por el contrario, es obvio que la estructura genera los vicios, y que mientras permanezca, los vicios se reproducirán. El acierto de Pakula es haber sabido plasmar la impersonalidad y el tejido de sombras propios de la conspiración corporativa. Como observa Jameson, lo que Pakula sabe capturar en The Parallax View es una particular tonalidad afectiva típica de las corporaciones. Para los partícipes de la conspiración, sorge, preocupación, es una cuestión de confianzas y sonrisas. La única preocupación importante no es personal sino corporativa, es la preocupación por la vitalidad de la red o de la institución, una distracción o desaprensión desencarnada en el espacio ausente de la organización colectiva, pero sin el tendido de conjeturas que le quitan energía a las víctimas. Estas personas saben y pueden, por lo tanto, invertir su presencia como personajes en un juego de tensión intenso, a la vez que complaciente, cuyo centro de gravedad está en otra parte, un rapto de intencionalidad que es, a la vez, desinterés. Pero este tipo especial de preocupación despersonalizada también conlleva su propio tipo de angustia. Ella también inconsciente e incorporativa, sin consecuencias para los villanos individuales. Sin consecuencias para los villanos individuales. Como resuena hoy en día esta frase después de la muerte de Jean-Charles de Menezes e Ian Tomlinson, después del fiasco de la crisis bancaria. Superíndice. El 22 de julio de 2005, Jean-Charles de Menezes, ciudadano brasileño, fue asesinado por la policía en el subterráneo de Londres al ser confundido con uno de los terroristas que habían intentado cometer una serie de atentados el día anterior. Ian Tomlinson fue golpeado por un policía en el centro de Londres durante la represión de las protestas contra la reunión del G20, el 1 de abril de 2009. Murió en minutos, camino al hospital. En ambos casos, los responsables fueron absueltos. Lo que Jameson describe en este pasaje es el capullo mortificante de la estructura corporativa, que mutila tanto como protege, que descascara y agujerea, y afantasma a los directivos que se aseguran de que su atención esté siempre desplazada, que no puedan escuchar. El engaño de tantas personas que empiezan a trabajar como gerentes con grandes esperanzas es creer que ellos sí pueden cambiar las cosas, que no cometerán los mismos errores que criticaban de sus propios gerentes, que esta vez todo será diferente. Pero hay que mirar a cualquiera que haya sido promovido a un cargo gerencial para observar qué ocurre. La petrificación gris del poder no tarda mucho en avanzar. Prácticamente es posible palpar cómo el poder va quedándose con el cuerpo de una persona y escuchar los juicios vacíos de sentido con lo que el poder habla a través de ella. Por eso sería un error tratar de imponer a la fuerza la responsabilidad ética individual que la estructura corporativa desplaza. Esta es la tentación de la ética que, como observó Zizek, el sistema capitalista usó en su beneficio para protegerse en medio de la crisis financiera. La estrategia fue culpar a los individuos supuestamente patológicos, los que abusan del sistema más que al sistema mismo. Pero esta evasión es, en realidad, un procedimiento en dos pasos,
No se menciona la estructura hasta que se la invoca implícita o abiertamente, en el punto en el que los individuos que pertenecen a la estructura corporativa pueden ser, en efecto, castigados. En este momento, de repente, las causas de los abusos o las atrocidades se revelan tan sistémicas, tan difusas, que ningún individuo puede aparecer con claridad como el responsable de una catástrofe. Esto fue lo que ocurrió con el desastre de Hillsborough, con el escándalo de James Charles de Meleses y en muchos otros casos. Superíndice. El 15 de abril de 1989, 96 personas murieron en el estadio de Hillsborough en Sheffield, debido a la sobreventa de entradas y al desorden de ingresos del público, que provocó una rotura de una barrera y la caída de muchos asistentes de una tribuna. Otros murieron por asfixia, a causa de la aglomeración en los pasillos. Acá pasó algo similar con la Bombonera, creo, hace muchos años en Argentina. Pero este impasse, la idea de que solo los individuos físicos pueden ser considerados éticamente responsables, mientras que la causa de algunos errores y abusos es corporativa, sistémica, no es solo una forma de disimulo, es una indicación de lo que falta en el capitalismo. ¿Qué organismos son capaces de regular y controlar la estructura impersonal de las corporaciones? ¿Cómo es posible castigar a una estructura corporativa? Sí, es verdad, las corporaciones pueden ser sometidas a un proceso penal, tanto como los individuos, pero el problema es que las corporaciones no son como los individuos humanos, por lo que cualquier analogía entre las corporaciones y los individuos como sujeto de castigo será necesariamente una analogía superficial. Esto no quiere decir que las corporaciones sean agentes que actúan en la profundidad debajo de todo. Las mismas corporaciones están limitadas por la causa última, que no es un sujeto, el capital. Bueno, dejo por acá la lectura de hoy. O leo este capítulo. Me parece que voy a leer este capítulo. Así termino el libro y solo me quedan el apéndice. Además tiene un título muy divertido. Es el capítulo más programático, creo yo. No sé. Ahora van a ver cuando lo lea. Capítulo 9. Una super nani marxista. No hay mejor ilustración de lo que sí se identificó como el fracaso de la función paterna, la crisis del superego paternal en el capitalismo tardío, que un episodio típico de Super Nanny. Super Nanny es un programa de televisión británico en formato de reality show que se emitió en el país europeo entre 2004 y 2012, protagonizado por la niñera profesional Jo Frost. En cada capítulo, una familia distinta recibe consejos y asesoramientos acerca de cómo solucionar los problemas de conducta de los niños del hogar. Importante aclaración. Es algo que aparece en el pie de página de este libro que hay en la versión en PDF está medio, o sea, están como al final del todo, por eso los leo. El programa ofrece un ataque incesante, aunque también implícito, a lo que se ha dado en llamar el hedonismo permisivo de la posmodernidad. Super Nanny es espinosista en cuanto considera, como Spinoza, que los chicos están en un estado de abyección, no resultan capaces ya de reconocer sus propios intereses y de ponderar las causas de sus acciones o sus efectos, normalmente perniciosos. Sin embargo, los problemas que enfrenta Super Nanny no surgen de las acciones ni del carácter de los chicos, a los que solo podría considerarse idiotas hedonistas. Más bien, el problema son los padres, son ellos los que siguen el principio del placer, el camino de menor resistencia, y que así causan las mayores desdichas al interior de la familia. Para facilitarse las cosas en el cortísimo plazo, los padres acceden a todas las demandas de los niños, que se convierten cada vez más en pequeños tiranos. Así como ocurre con los docentes y con muchos otros trabajadores de lo que solía llamarse sector público, Super Nanny debe resolver problemas de socialización con los que las familias ya no dan abasto. Una Super Nanny marxista debería, por supuesto, dejar de prestarle atención a la lista de inconvenientes de cada familia para comenzar a mirar las causas estructurales que producen el mismo efecto repetido en todas partes. El problema es que el capitalismo tardío insiste y se justifica en una relación literal entre el deseo y el interés de que la paternidad tradicional rechazaba. En una cultura en que la noción paterna del deber ha subsumido el imperativo materno del goce, puede parecer que los padres fallan en su función si en algún sentido restringen a los hijos el derecho al goce, en términos tan absolutos como inmediatos. En parte,
Este es un resultado de la necesidad de trabajar de ambos padres. Al pasar muy poco tiempo con los niños, se vuelve normal el rechazo a encarnar la función represiva, de decirles qué hacer y qué no hacer. Esta tendencia al declive del rol paterno se proyecta también en la producción cultural. Los únicos contenidos que se le ofrecen al público son aquellos que ya parecen estar deseando, y todo lo demás se rechaza. La cuestión es que ya no es posible un retorno del superego paterno, el padre duro en casa y la soberbia estilo John Reid en los medios de comunicación. Otro anota al pie. Entre 1922 y 1938, el barón John Reid fue director general de la BBC, a la que dio una impronta duradera de seriedad, universalidad y neutralidad informativa. Nota del traductor. N del T. Ok. Me he quedado ahí. ¿Cómo ir entonces más allá de la cultura del conformismo moribundo y monótono que resulta del rechazo al desafío de educar? Una cuestión tan grande, por supuesto, que no puede responderse totalmente en un libro breve como este. Lo que sigue es, por tanto, un conjunto de sugerencias iniciales y puntos de partida. Para resumir, diré que es Spinoza quien puede ofrecer los mejores recursos para pensar en las características de un posible paternalismo sin padre. En su libro Turning with the Negative, Zizek argumenta que la ideología del capitalismo tardío es de hecho un cierto spinozismo. El punto de Zizek es que el rechazo spinoziano de la deontología y su preferencia por una ética basada en el concepto de salud efectivamente se lleva muy bien con el amoralismo y con la ingeniería afectiva del capitalismo. El ejemplo famoso es la lectura que hace Spinoza del mito cristiano de la caída y la fundación de la ley. Según Spinoza, Dios no condena a Adán porque la acción de comer la manzana fuera incorrecta, sino que recomienda no comerla porque lo envenenará. Para Zizek, esta lectura constituye el final dramático de la función paterna. Un acto no es malo porque papá diga que es malo. Papá dice que es malo, en cambio, porque se da dañino para uno mismo. Según Zizek, en este punto Spinoza le quita a la fundación de la ley el sustento que le proporcionaba el acto sadístico de la escisión, la crueldad de la castración, y al mismo tiempo niega la afirmación del poder en un acto de pura abolición, en el que el sujeto admite tener responsabilidad sobre todo. De hecho, Spinoza ofrece inmensos recursos para analizar el régimen afectivo del capitalismo tardío. El aparato de control estilo Videodrome, descrito por William Burroughs, Phyllis Dick y David Cronenberg, en el que el poder se disuelve en una niebla fantasmagórica de toxinas psíquicas y físicas. Igual que Burroughs, Spinoza nos dice que la adicción no es un estado aberrante, sino la condición normal de los seres humanos, esclavizados por imágenes fijas de sí mismos y del mundo en conductas relativas y repetitivas. La libertad, para Spinoza, es algo que se logra cuando reconocemos las causas verdaderas de nuestras acciones, cuando podemos dejar atrás las pasiones tristes que nos intoxican. No hay dudas de que el capitalismo tardío articula muchos de sus imperativos a través de una cierta visión de la salud. La prohibición de fumar en lugares públicos y las representaciones monstruosas de la dieta de la clase trabajadora en programas como You Are What You Eat parecen decir que estamos en presencia de un paternalismo sin padre. No es que fumar esté mal, sino que nos hará fracasar en el intento de tener vidas disfrutables y duraderas. Pero existen límites para este énfasis en la buena salud. Por ejemplo, si la salud mental y el desarrollo intelectual apenas si cuentan. Lo que tenemos enfrente, más bien, es un modelo hedónico y reduccionista de la salud, que se basa en verse bien y sentirse bien. Enseñarle a la gente cómo hacer para perder peso o para decorar su casa está muy bien, pero hacer un llamado masivo al mejoramiento cultural y físico es considerado, por lo menos, autoritario y elitista. No se trata de un elitismo arraigado en la idea de que un tercero pueda conocer el interés de una persona mejor que la persona misma. Los fumadores o bien no son conscientes de su propio interés, o bien no pueden actuar en consonancia con él. El problema es que solo ciertos tipos de interés aparecen como relevantes en cuanto reflejan valores que se considera consensuados. Perder peso, decorar tu casa y mejorar tu apariencia pertenecen al régimen consentimental, neologismo a partir de consent, consenso, permiso, y sentimental. Buena palabra. En una excelente entrevista publicada en register.com, el documentalista Adam Curtis identifica los contornos de este régimen gerenciador de lo afectivo. La TV nos dice lo que tenemos que sentir, ya no lo que tenemos que pensar. Desde EastEnders hasta los realities, lo que vemos en la TV
es el periplo emocional de las personas. A través de la edición se nos muestra la consentida que toman los sentimientos, la forma que yo llamo besos y abrazos. Tomo la expresión de Mark Ravenhill, que escribió una pieza muy buena en la que dice que si uno analiza la TV de un día, descubre que es un sistema de guía que nos cuenta quién tiene los malos sentimientos y quién tiene los buenos sentimientos. Y la persona con malos sentimientos se redime gracias al momento de los besos y abrazos del final. No es un sistema de guía moral, sino una guía emocional. El sentimiento reemplazó la moralidad. En el imperio del yo, todos sentimos lo mismo, sin escapar siquiera del solipsismo más lato. Lo que hace sufrir a la gente, dice Curtis, es el hecho de que cada uno vive atrapado en sí mismo. En el mundo del individualismo, cada uno está atrapado en sus propios sentimientos, en su propia imaginación. Nuestro trabajo en el marco de la televisión pública es sacar a la gente de su propio yo, y hasta que no logremos hacerlo seguiremos cayendo y cayendo. La BBC debería tomar nota de esto. Puede que yo sea idealista, pero es lo que pienso. Si la BBC pudiera sacar a la gente de su propio yo, lograría renovarse y superaría el problema de la competitividad. La obsesión porque la competencia nos hace pensar que tenemos que servir a la gente en sus pequeñas cápsulas solipsistas. Antes de leer esto próximo, ahí habla de Murdoch y hay una nota al pie que dice: Robert Murdoch es un empresario australiano nacionalizado estadounidense, dueño de un multimedio integrado de empresas por las empresas New Corporations 21 Century Fox, que incluye los periódicos The Sun y The Times, cadenas de televisión como Fox y Sky, entre otras compañías. En 2011, un seminario británico de su propiedad, News of the World, protagonizó un escándalo que derivó en un extenso proceso judicial y que puso en discusión el rol de los medios de comunicación en el Reino Unido, ya que desde este medio sensacionalista se habían realizado escuchas ilegales a una serie de personalidades reconocidas. Sigo acá por donde iba. Por esto es que incluso Murdoch, o sea, esto es una cita de Curtis, ¿no? Un texto, papá. Por esto es que incluso Murdoch, con todo su poder, está atrapado en el yo. Ese es su trabajo, alimentar el yo de la mayor cantidad de gente. En la BBC tenemos que ir más allá. No significa que tengamos que volver a 1950 y ordenarle a la gente cómo vestirse. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente: podemos liberarte de ti mismo. Y realmente les encantaría. Curtis ataca Internet porque, según dice, incentiva la información de comunidades solipsistas, redes interpasivas de mentes como uno, que lo que pueden hacer es confirmar más que desafiar los prejuicios y presupuestos de cada uno. Las cámaras de eco, ¿no? De las redes sociales, papá. En lugar de confrontar con puntos de vista diferentes en el espacio público, las comunidades online hacen que cada uno se repliegue en su propio circuito cerrado. Pero, expresa Curtis, los impactos de los lobbies de Internet sobre el viejo sistema de medios es desastroso por dos razones. La primera es que su productividad reaccionaria quita incentivos para que las comunicaciones intenten educar y dirigir la opinión. La segunda es que fomenta la aparición de corrientes populistas, tanto de izquierda como de derecha, dedicadas a atacar y perseguir todo lo que no sea anodino y mediocre. La crítica de Curtis tiene fundamento, pero pasa por alto una dimensión importante de lo que ocurre en Internet. Al revés de lo que Curtis dice sobre el tema, por ejemplo, los blogs pueden pensarse como una plataforma de nuevas redes discursivas que no tienen un correlato en el campo social por fuera del ciberespacio. A medida que el viejo sistema de medios de comunicación es absorbido por la lógica de las relaciones públicas, a medida que el comentario de los consumidores sobre un producto reemplaza el ensayo crítico, ciertas zonas del ciberespacio ofrecen un lugar de comprensión crítica, que no puede darse en otra parte. Aún así, no se puede negar que la simulación de participación designada por la interpasividad de los medios posmodernos en general ha producido mucho contenido repetitivo y parasítico y conformista. Y es casi una ironía que la negativa al paternalismo educativo de los comunicadores no haya producido un surgimiento de una diversidad refrescante de abajo hacia arriba, sino una cultura crecientemente infantilizada. Y es que en verdad, solo una cultura paternalista puede tratar al espectador como adulto y dar por descontado que tiene la capacidad de lidiar con contenidos complejos, intelectualmente exigentes. La razón por la que fallan los focus groups y la retroalimentación capitalista es que, si bien son capaces de distribuir mercancías inmensamente populares, la gente en realidad no sabe lo que quiere. No solo porque nuestro propio deseo se oculta de nosotros mismos, y con frecuencia es así, sino también, y sobre todo, porque las formas más poderosas del deseo anhelan lo desconocido, lo extraño, lo inesperado.
cosas que pueden producir solo los artistas y comunicadores preparados para ofrecer algo distinto de lo que ya satisface a la mayoría. Para eso se necesita asumir ciertos riesgos. La supernani marxista no solo sería capaz de traspasar límites y actuar en nuestro interés, incluso cuando somos incapaces de reconocer dicho interés. La supernani marxista tendría que estar preparada para arriesgarse por esta causa y sumergirse en lo desconocido, y en nuestro apetito por lo extraño. Es otra ironía que la sociedad del riesgo del capitalismo contemporáneo sea mucho menos proclive a estos desafíos que la cultura centralizada y supuestamente adocenada del consenso social de la posguerra. Fueron servicios públicos como la BBC y Channel 4, después de todo, los que me provocaron confusión y disfrute con productos como El Topo, con Pinter y Tarkovsky. Fue la BBC la encargada de financiar la vanguardia popular del Radiophonic Workshop, taller radiofónico, y la que llevó la experimentación sónica a la vida cotidiana. Estas innovaciones resultan impensables una vez que el público es reemplazado por el consumidor. En efecto, el efecto de la inestabilidad estructural permanente del fin del largo plazo es el conservadurismo y el estancamiento invariable, no la innovación. Y no es una paradoja que así sea. Como dejan ver las declaraciones de Adam Curtis ya citadas, el cinismo y el miedo son los afectos preponderantes en el capitalismo tardío. Estas emociones no incentivan el pensamiento valiente o los saltos esperanzados, sino la conformidad y el culto de la variación mínima, la distribución de contenidos que se parecen muy de cerca a los que ya han sido probados exitosos. Films como Solaris y Stalker de Tarkovsky, que Hollywood viene saqueando al menos desde Alien y Blade Runner, fueron producidos en las condiciones ostensiblemente moribundas del régimen de Brezhnev, lo que significa que la URSS actuó como un emprendedor pionero frente a Hollywood. Si está claro que un cierto grado de estabilidad es necesario para producir una cultura vibrante, la cuestión es, ¿cómo y de parte de qué agentes debemos esperar esta estabilidad? Ya es hora de que la izquierda pueda desear algo más que un Estado grande, pero ir más allá del Estado o distanciarse de él no significa ni abandonar el Estado ni retirarse del espacio privado de los afectos y de la diversidad que, dice Zizek con razón, forma el complemento perfecto de la dominación neoliberal del Estado. No. Ir más allá del Estado. El objetivo de una izquierda genuinamente novedosa implica subordinar el Estado a la voluntad general. Por eso, por supuesto, es necesario suscitar el concepto de voluntad general, revivir y modernizar la idea de que el espacio público no se reduce a un agregado de individuos con intereses particulares. El individualismo metodológico de la visión del mundo que hemos llamado realismo capitalista presupone la filosofía de Max Stirner tanto como la de Adam Smith o Hayek. No. Bueno, acá habla de quién es Hayek. Hayek es un economista austríaco, fue quien acuñó durante las décadas 1920 y 1930 buena parte de las ideas económicas que luego popularizó el neoliberalismo. En el sentido de que considera que las nociones, como la de público, son espantapájaros, abstracciones fantasmales sin contenido. Todo lo real es el individuo y su familia, y sin embargo los síntomas del fracaso de esta visión del mundo pueden encontrarse en todas partes, en una esfera social desintegrada donde los adolescentes se disipan los unos a los otros en las escuelas y los hospitales, se convierten en gigantescas incubadoras de microbios. Lo que hace falta es conectar el efecto con sus causas estructurales, contra la sospecha posmodernista que se vierte sobre los grandes relatos. Tenemos que reafirmar que, en lugar de tratarse de problemas aislados y contingentes, se trata en la totalidad de estos casos de una serie de efectos de una única causa sistémica, el capital. Y como si fuera la primera vez, debemos comenzar a desarrollar estrategias contra un capital que se presenta como ubicuo, tanto en términos geográficos como ontológicos. A pesar de lo que pudo parecer en un principio y a pesar de todas las esperanzas, el realismo capitalista no se vio socavado por la crisis financiera de 2008. La especulación de que el capitalismo se encontraba a las puertas de un gran colapso pronto se reveló injustificada. Se hizo evidente, otra vez, que, más que representar el fin del capitalismo, los rescates a los bancos se convirtieron en la garantía brutal de la insistencia típica del realismo capitalista, a saber, que no hay alternativa. Permitir que el sistema bancario se desintegrara pasó a ser impensable. La solución fue, por ende, una gigantesca hemorragia de fondos públicos hacia el sector privado. No obstante, ya dicho esto, sí hay que afirmar que lo que ocurrió en 2008 fue el colapso del marco conceptual que proveyó cobertura ideológica a la acumulación capitalista desde la década del 70, con los rescates de los bancos,
El neoliberalismo se desacreditó totalmente. No es lo mismo que decir que el neoliberalismo desapareció de un día para el otro. Al contrario, sus presupuestos todavía dominan la discusión político-económica, pero ya no como parte de un proyecto ideológico que conserva la iniciativa y la ventaja táctica, sino como perspectivas efectivas, inerciales, que deambulan en un espacio entre la vida y la muerte. Podemos ver ahora que, mientras que el neoliberalismo es necesariamente una visión del realismo capitalista, el realismo capitalista puede no ser neoliberal. En aras de salvarse, el capitalismo podría revertirse a un modelo de democracia social o un autoritarismo estilo Children of Men. Sin una alternativa coherente y creíble capaz de enfrentar al capitalismo, el realismo capitalista seguirá dominando el inconsciente económico político. Inconsciente económico político, hijo de puta. Si todavía resulta evidente. Para pasar la página. Pi, 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 pi. Sí. Si todavía resulta evidente hoy en día que la crisis hipotecaria no llevará por sí misma al fin del sistema capitalista, sí ha llevado a la relajación de cierto tipo de parálisis mental. Estamos ante un paisaje político cubierto del tipo de desperdicios que Alex Williams llamó basura ideológica. Es el ario cero. Otra vez se ha formado un espacio en el que resulta posible que emerja un nuevo anticapitalismo cuyas herramientas no están necesariamente atadas a los viejos lenguajes y tradiciones. Uno de los vicios crónicos de la izquierda es su revisionismo permanente, sus discusiones sin fin sobre Kronstadt o la nueva política económica, que le quitan lugar a la planificación y la organización del futuro en el que justamente la izquierda debe creer. Los fracasos de los intentos previos de organización social no capitalista no deben ser causas de desesperación. Lo que debemos dejar atrás es con certeza un tipo de relación de apego sentimental por la política del fracaso, la posición confortable de la marginalidad vencida. La crisis actual es una oportunidad, pero que nos obliga a abordarla como un enorme desafío especulativo, una espolada para renovarnos sin volver a lo anterior. Como ha dicho de modo convincente Badiou, un anticapitalismo efectivo no debería ser una reacción al capitalismo, sino un rival suyo. Es imposible volver a algún tipo de territorialidad precapitalista. El anticapitalismo debe oponerse al globalismo del capital con una universalidad suya y auténtica. Es crucial que una izquierda revitalizada de modo genuino ocupe con energía el nuevo terreno político que he trazado, de forma provisoria, hasta aquí. Nada es intrínsecamente político. La politización requiere de un agente político que transforme en un terreno de batalla lo que se da por descontado. Si el neoliberalismo pudo triunfar al incorporar los deseos de la clase trabajadora post-1968, una nueva izquierda podría empezar por construirse sobre los deseos que el neoliberalismo ha generado, pero que no ha podido satisfacer. Por caso, la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo, una reducción masiva de la burocracia. Se trata de una nueva batalla por el trabajo, y aquellos que son capaces de controlarlo, una afirmación de la autonomía del trabajador, lo opuesto al control gerencial, junto con un rechazo de ciertos tipos de trabajo, aquellos pautados por auditorías permanentes y gigantescas, típicas del régimen postfordista. Se trata de una batalla que se podría ganar, pero solo sobre la coalición esencial para un nuevo sujeto político. Queda pendiente reconocer si son las viejas estructuras, como los sindicatos o la formación de nuevas organizaciones políticas, lo que requiere la alimentación de este sujeto. Una nueva forma de acción directa es necesaria frente a los abusos gerenciales. Por ejemplo, en el caso de los maestros y profesores, la táctica de las huelgas debería dejar lugar a otras formas, porque se trata de una estrategia que solo lesiona los intereses de los estudiantes y miembros de la comunidad educativa. En el colegio en el que solía trabajar, los paros de un día eran considerados algo casi bueno por la gerencia, porque permitían efectuar ahorros por descuentos al presentismo, al tiempo que no representan un riesgo serio para los objetivos del aprendizaje. Lo que necesitamos es descubrir una forma de repliegue estratégico de las formas de trabajo, un repliegue tal que solo la gerencia pueda percibirlo, que apunte a toda la maquinaria de autovigilancia, que no tiene efecto alguno sobre la labor docente, pero sin la cual, sin embargo, el gerencialismo no podría existir. Es hora de que los sindicatos docentes se vuelvan inmanentistas, que dejen atrás los gestos especulares sobre causas nobles, como Palestina, y que se aprovechen de la oportunidad de sacarse de encima la ontología de negocios que creció alrededor de los servicios públicos. Si ni siquiera los negocios pueden administrarse correctamente como negocios, ¿por qué podrían los servicios públicos? Debemos reencontrar antagonismos efectivos detrás de los problemas de salud mental que se diagnostican a gran escala.
Los desórdenes afectivos son formas de descontento capturadas que es necesario exteriorizar y conducir contra su causa real, el capital. Es más, la proliferación de ciertos tipos de enfermedad mental en el capitalismo tardío debería llevarnos a considerar una nueva forma de austeridad, tal como debiera ocurrir también con los desastres ambientales. Nada contradice más directamente el imperativo del crecimiento constitutivo del capitalismo que el racionamiento de bienes y servicios. Y sin embargo, queda claro que el mercado y la autorregulación no evitarán por sí mismos la catástrofe ambiental. Existen razones libidinales y prácticas para ejercer una nueva ascesis. Si como han mostrado Oliver James, Zizek y Supernanny, la permisión ilimitada lleva a la miseria y al desapego, entonces las limitaciones sobre el deseo pueden contribuir a aumentarlo, más que hacerlo cesar. De cualquier modo, algún tipo de racionamiento es inevitable. La discusión es si se lo organizará de forma comunitaria o si se lo impondrá por medios autoritarios cuando ya sea demasiado tarde. ¿Qué forma podría tener esta administración colectiva de los bienes? Es otra vez una cuestión abierta a la discusión y que solo podrá responderse de forma práctica y experimental. La larga y negra noche del fin de la historia debe considerarse una oportunidad inmejorable. La generalidad opresiva del realismo capitalista implica que hasta las más tenues alternativas económicas y políticas cuentan con un potencial enorme. El evento más sutil es capaz de abrir un agujero enorme en el telón gris y reaccionario que ha cubierto los horizontes de posibilidad bajo el realismo capitalista. Partiendo de una situación en la que nada puede cambiar, todo resulta posible una vez más. Bueno, este es el fin del libro Realismo Capitalista. Ahora solo quedan los dos apéndices, que son la privatización del estrés y deseo postcapitalista. Y bueno, el video ya se me hizo súper largo, pero si alguien llegó hasta acá, muchas gracias por acompañarme en la lectura. Y si tienen algún comentario acerca del libro, pueden comentarlo y lo podemos charlar. Es un libro que me parece muy interesante. Y el proyecto, digamos, la propuesta, me parece un poco... Tiene algunos análisis con los que no estoy de acuerdo, como esta cuestión de que bajo el capitalismo Stirner es igual al resto de las cosas, cuando en realidad, digo, sí es verdad que lo social aparece como espantapájaros, o como spooks, ¿no? Stirner le habla de spooks, pero a mí me parece que desde un punto de vista stirneriano y tratando a lo social y a lo público como spooks, se puede hacer una política que vaya por otro lado, no por el lado de recuperar lo público a nivel social, sino por el lado de construir no como cosas aisladas, que no funcionen con las mismas lógicas. Reconstruir de nuevo, de forma experimental, las relaciones sociales con el otro. Me parece que yo personalmente creo que la alternativa va más por ahí. Pero mismo en su propuesta, Mark Fisher deja algunas alternativas, algunas praxis abiertas que parecen muy interesantes. Voy a hacer un resumen del libro y subir un video a modo de resumen, no muy largo. Y bueno, en breves subiré los dos capítulos del apéndice y el resumen total del libro. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Si alguien llegó, detener la grabación.